José tenía hambre. Su madre estaba enferma. En su casa ya no quedaba casi nada. Y justo ese día, en medio del polvo del camino, encontró una cartera tan llena de dinero que por un instante sintió que el cielo había caído a sus manos. Pero no tardó en descubrir algo peor que el hambre, la prueba. Porque a veces la pobreza no te rompe cuando no tienes nada. Te rompe cuando por fin tienes la oportunidad de tomar lo que no es tuyo. En un rincón olvidado del mapa, donde las casas parecían resistir por pura costumbre y las calles de tierra guardaban el cansancio de generaciones enteras, vivía José. No era un niño de tragedia escandalosa. Era uno de esos muchachos callados que aprenden demasiado pronto a no pedir, a no quejarse y a no mirar con envidia lo que nunca les perteneció. Vivía con su madre en una casita humilde, hecha de paredes cansadas y esperanza remendada. Cuando el viento soplaba fuerte, la casa hablaba. Cuando llovía, la casa lloraba. Su madre llevaba semanas enferma. No era solo fiebre, era agotamiento, tos, debilidad y esa forma silenciosa en que la pobreza va apagando a las personas sin hacer ruido. José hacía pequeños trabajos donde podía. Cargaba bolsas, barría patios, ayudaba a descargar cajas, traía agua, cortaba leña. Pero lo que ganaba apenas servía para empujar el siguiente día. Aún así, cada noche antes de dormir, su madre repetía lo mismo. Hijo, no dejes que la necesidad te robe el alma. José la escuchaba en silencio, porque cuando uno tiene hambre, esa frase pesa más y también duele más. Aquella mañana salió temprano. El sol todavía no quemaba, pero ya prometía un día duro. Llevaba los zapatos rotos, una camisa gastada y el pensamiento dividido entre el remedio que su madre necesitaba y la vergüenza de no saber de dónde sacarlo. Cerca de la carretera principal, donde de vez en cuando pasaban carros que parecían venir de otro mundo, José vio una camioneta negra detenerse unos segundos. Un hombre elegante bajó, habló por teléfono con nerviosismo, volvió a subir y se marchó rápido, levantando una nube de polvo. José siguió caminando y entonces la vio, una cartera de cuero fino, tirada junto a la piedra donde la camioneta se había detenido. Al principio pensó que estaba vacía. La recogió casi por reflejo, como quien aparta del camino algo que no le pertenece. Pero al abrirla, sintió que el aire cambiaba. Había dinero, mucho dinero. Billetes ordenados, tarjetas, documentos y una fotografía vieja, ligeramente doblada, de una niña sonriendo junto a un hombre más joven. Aquel detalle, extraño y humano, fue lo primero que le desarmó el corazón, porque el dinero impresiona, pero una foto siempre cuenta una historia. José miró alrededor. Nadie. Volvió a mirar los billetes. Con eso podía comprar comida, medicinas, quizá arreglar el techo, quizá pagar deudas, quizá, por primera vez en mucho tiempo, ver descansar a su madre sin esa sombra en el rostro. Apretó la cartera contra el pecho y ahí empezó la batalla. No una batalla de gritos, no una escena exagerada. La batalla verdadera casi nunca hace ruido. Ocurre dentro, en la garganta, en la memoria, en la conciencia, en la parte de uno que todavía sabe distinguir entre alivio y traición. José se sentó a la orilla del camino, sacó la fotografía, miró los documentos. El nombre del dueño aparecía claro, Don Esteban Rivas. A José ese nombre no le decía nada, pero la dirección sí. Quedaba a varios kilómetros, en la zona alta, donde empezaban las fincas grandes y las casas con portón. Guardó todo de nuevo. Se puso de pie. Dio 3 pasos hacia su casa. Se detuvo. Pensó en su madre tosiendo. Pensó en la olla casi vacía. Pensó en el remedio que no podía comprar. Y también escuchó, como si ella caminara a su lado, aquella frase de siempre: no dejes que la necesidad te robe el alma.
Pero qué difícil es obedecer cuando el alma también tiembla de hambre. Al llegar al barrio, la noticia no tardó en rodar. En lugares pobres, los secretos duran poco. Un vecino lo vio mirando la cartera y enseguida empezaron las voces. Si Dios te la puso en el camino, por algo será. Ese rico ni se enterará. Tú también necesitas vivir. No seas tonto, muchacho. Pero una anciana que vendía velas en la esquina lo llamó aparte y le dijo algo distinto. Mi hijo, el hambre pasa. Lo que uno hace para calmarla, eso se queda acompañándolo mucho tiempo. José no respondió, solo caminó más rápido. Cuando entró en su casa, su madre lo notó enseguida. Las madres enfermas también leen los rostros. Él le mostró la cartera sin decir palabra. Ella la miró. Miró el dinero. Cerró los ojos por un instante, como si ella también hubiera sentido la tentación atravesarle el cuerpo. ¿De quién es?, preguntó. De un hombre rico, creo. ¿Y qué dice tu corazón? José tardó en contestar. Mi corazón dice dos cosas. Una me pide devolverla, la otra me grita que te estoy dejando sufrir. Su madre respiró hondo, como quien junta fuerzas del fondo del alma. Hijo, yo prefiero seguir enferma antes que verte curado por dinero ajeno. Esas palabras no fueron cómodas. No fueron poéticas, fueron duras, pero a veces la verdad de la fe llega así, sin música, sin aplausos, sin milagro inmediato. José bajó la cabeza, sintió ganas de llorar, no por debilidad, sino por cansancio. Porque a veces ser bueno parece un lujo, y él no tenía lujos de ningún tipo. Sin embargo, tomó una decisión. Iba a devolver la cartera. No sabía cómo lo recibirían, no sabía si se burlarían de él, no sabía si todo terminaría en humillación, pero entendió algo. Si se quedaba con ese dinero, tal vez resolvería un problema urgente, pero iba a abrir otro dentro de sí mismo. Y hay heridas del alma que no cierran fácil. El camino hasta la zona alta fue largo. El sol cayó duro. José caminó con sed, con polvo en los pies y con la cartera escondida dentro de la camisa. Más de una vez estuvo a punto de regresar. Más de una vez imaginó lo fácil que sería sacar unos billetes y guardar el resto. Nadie lo sabría, pensó. Pero él sí lo sabría. Y Dios también. Al llegar, sintió que entraba en otro país. Jardines cuidados, muros blancos, silencio limpio. Todo parecía lejos de su mundo. Tocó la reja principal de una casa grande, quizá demasiado grande para una sola familia. Un guardia lo miró de arriba abajo con desprecio automático. ¿Qué quieres? Necesito hablar con don Esteban Rivas. ¿Tienes cita? José negó con la cabeza. Entonces vete. José tragó saliva. Estuvo a punto de irse, pero metió la mano en la camisa y mostró apenas una esquina de la cartera. El gesto cambió todo. Minutos después, apareció un hombre de unos 60 años, bien vestido, rostro tenso, mirada cansada. No tenía cara de villano, tenía cara de alguien acostumbrado a no ser contradicho. ¿Dónde la encontraste?, preguntó sin saludar. José se la entregó con ambas manos. Don Esteban la abrió con rapidez. Revisó el dinero, las tarjetas, los documentos. Luego buscó la foto. Cuando la encontró, su expresión cambió por primera vez. No falta nada, murmuró. José no respondió. ¿La abriste? La pregunta dolió, porque no preguntaba por curiosidad, preguntaba por sospecha. Sí, señor, dijo José. La abrí para saber de quién era. El hombre lo miró en silencio. ¿Y no tomaste nada? José sostuvo la mirada, aunque le costaba. Tuve ganas. Pero no lo hice. Aquello pareció descolocar a don Esteban más que la devolución misma. Como si estuviera acostumbrado a fingimientos, no a sinceridades incómodas. ¿Por qué viniste hasta aquí? Y entonces José dijo la verdad más simple. Porque yo soy pobre, señor. Pero no quiero volverme otra cosa.
Hubo un silencio largo. En ese momento, cualquiera esperaría que el rico sacara dinero, sonriera, alabara la honestidad y resolviera la escena. Pero la vida no siempre entrega la recompensa enseguida. Y una historia que quiere tocar el corazón no puede traicionar la realidad humana. Don Esteban metió la cartera en el bolsillo y preguntó, ¿cuánto quieres? José sintió un golpe adentro, porque aquella pregunta convertía su conciencia en una transacción. No vine a venderle su cartera. El guardia soltó una risa breve, incrédula. Don Esteban entrecerró los ojos, como si tratara de leer algo que no entendía del todo. Todos quieren algo. José bajó la voz. Tal vez. Pero no todos quieren conseguirlo igual. Aquella frase quedó suspendida entre los dos. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde dentro de la casa salió una mujer mayor, quizá hermana de don Esteban, quizá amiga de la familia. Había escuchado parte de la conversación. Miró a José, luego a Esteban, y preguntó, ¿es él quien la trajo? Sí. La mujer tomó la fotografía de la cartera y la acarició con tristeza. Esa niña era su hija, dijo mirando a José. Hoy es el aniversario de su muerte. José sintió un escalofrío. De pronto entendió por qué aquella foto estaba ahí, por qué aquel hombre iba tan alterado, por qué la cartera importaba más de lo que parecía. No era solo el dinero, era el último retrato que llevaba siempre consigo. Un pedazo de amor, un pedazo de duelo, un pedazo de lo que nunca se supera del todo. El rostro de don Esteban se endureció, pero ya no por orgullo, por dolor. Yo iba al cementerio, dijo, casi para sí mismo. Si perdía esa foto. No terminó la frase, y en ese instante algo cambió dentro de José. Ya no veía a un rico, veía a un padre roto. A veces la compasión empieza cuando dejamos de mirar bolsillos y empezamos a mirar heridas. La mujer invitó a José a pasar. El guardia se apartó, y aquel muchacho, que había salido de una casa casi vacía, entró a una mansión donde por primera vez no se sintió pequeño, sino probado. Le dieron agua, le ofrecieron comida. José dudó antes de aceptar, no por orgullo falso, sino porque el hambre también tiene vergüenza. Don Esteban lo observaba sin hablar demasiado. Después de un rato, le hizo una pregunta inesperada. Si tu madre estuviera enferma y tú necesitaras ese dinero, ¿igual la habrías traído? José levantó la mirada. Mi madre está enferma. El silencio fue total. A veces, una sola frase tumba más paredes que un discurso entero. Don Esteban quedó inmóvil. La mujer cerró los ojos. Y por primera vez, el hombre rico pareció verse a sí mismo desde afuera, un hombre con abundancia, parado frente a un muchacho que había elegido la rectitud cuando la necesidad le apretaba el cuello. ¿Qué necesita tu madre?, preguntó al fin. José respiró hondo. Necesita medicinas, descanso, comer mejor, pero más que eso, necesita que yo no me pierda. Aquella respuesta quebró la última defensa. Don Esteban se sentó lentamente, miró la cartera, miró la fotografía, miró a José. He conocido hombres con mucho dinero y muy poca honra, dijo, y hoy conocí a uno con muy poco dinero y una riqueza que yo había olvidado. No habló de premios, no habló de suerte, habló de honra, y eso hizo más profunda la escena. Esa misma tarde, don Esteban fue personalmente a la casa de José. Cuando entró en aquel cuarto humilde y vio a la madre acostada, comprendió lo que ningún informe, ninguna estadística y ninguna distancia social le habían enseñado. Comprendió que la pobreza no siempre pide compasión, muchas veces pide respeto. La madre quiso levantarse, pero él se lo impidió con delicadeza. «Señora», dijo,
Usted crió a un hijo que hoy me devolvió algo más grande que una cartera. Ella sonrió con cansancio. Solo intenté que el hambre no le enseñara mal. A don Esteban se le llenaron los ojos. Aquella noche no hubo milagro espectacular cayendo del cielo. Hubo algo más verdadero. Llamó al médico. Se hizo cargo del tratamiento. Reparó el techo. Aseguró alimento por un tiempo. Y además ofreció a José estudiar y trabajar con él. No como un gesto de lástima, sino como una oportunidad nacida del respeto. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que José entendió que había pasado la prueba más difícil, la de seguir siendo limpio cuando tenía razones de sobra para ensuciarse. Con el tiempo, el vínculo entre ambas familias cambió muchas cosas. No todo fue fácil, no todo fue instantáneo. La enfermedad de su madre llevó tiempo. José tuvo que aprender, adaptarse, estudiar, caer y levantarse. Pero jamás olvidó aquel día en el camino. Y don Esteban tampoco. Porque hay personas que tienen tanto que terminan sin sentir nada, hasta que un gesto limpio les devuelve el alma a su sitio. Años después, cuando José ya era un hombre hecho y derecho, alguien le preguntó cuál había sido el día que cambió su vida. No mencionó la ayuda, no mencionó la oportunidad. No mencionó la casa, ni el trabajo, ni la estabilidad que llegó después. Dijo otra cosa. El día que cambió mi vida fue el día que pude haberme traicionado y no lo hice. Y quizá ahí está la verdad más profunda de esta historia. Porque no siempre somos probados en la abundancia. A veces somos probados en la escasez. No siempre el enemigo llega con violencia. A veces llega disfrazado de solución urgente. No siempre perderse empieza con maldad. A veces empieza con una pequeña justificación. Solo esta vez. Nadie lo sabrá. Yo también lo necesito. Dios entenderá. Sí, Dios entiende el dolor humano, pero también ve el momento exacto en que decidimos quiénes somos. José no devolvió solo una cartera. Devolvió una fotografía cargada de memoria. Devolvió un pedazo de consuelo a un padre herido. Devolvió dignidad a su propio nombre. Y abrió una puerta que jamás habría podido abrir robando. Tal vez tú, que estás escuchando esto, también has pasado por pruebas que nadie vio. Tal vez no fue una cartera. Tal vez fue una herencia, una mentira útil, una firma, una ventaja injusta, una decisión silenciosa, y quizá nadie habría descubierto nada. Pero tú sí. Y hay noches en que la conciencia pesa más que la pobreza. Por eso esta historia no es solo sobre José, es sobre cualquiera que haya tenido que elegir entre necesidad y verdad, entre alivio inmediato y paz duradera, entre tomar algo con la mano o conservarse entero por dentro. La fe, al final, no siempre se nota cuando cantamos. A veces se nota cuando renunciamos a lo que parecía salvación, solo porque sabemos que no vino de la manera correcta. Y lo más hermoso es que Dios no ignoró esa renuncia. La vio en el camino, la vio en el polvo, la vio en el temblor de aquel muchacho. La vio cuando nadie aplaudía. La vio cuando obedecer dolía. Y quizá esa sea la palabra que hoy alguien necesitaba escuchar. Dios ve. Ve tu lucha. Ve tu cansancio. Ve la tentación que no le cuentas a nadie. Ve la honestidad que no salió en ninguna foto. Ve el sacrificio que otros ni agradecen. Y aunque a veces tarde, aunque a veces duela, aunque a veces parezca que hacer lo correcto solo complica más la vida, Dios sabe encontrar la manera de honrar un corazón que no se vende. Por eso, si hoy estás en una encrucijada, recuerda a José, no como un santo inalcanzable, sino como un muchacho real, cansado, pobre, tentado, asustado, que decidió no perderse. Y esa decisión hizo toda la diferencia.